Muy buenas tardes a todos. Desde Ocinermin les damos la más cordial bienvenida al webinar internacional El impacto de la minería en la transición energética. Para Ocinermin es esencial contribuir a la difusión del conocimiento de los avances y desarrollos en el sector energético y minero, promoviendo la reflexión y futuras propuestas que impulsen el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. En el contexto actual de la transición energética global, es importante reconocer el papel fundamental de la minería. Hoy tenemos el privilegio de contar con una experta en la materia, quien nos compartirá los aspectos claves de este proceso, explicando el impacto en la ciudadanía y sobre todo la importancia de la minería en este cambio, así como los desafíos que conlleva. Antes de presentar a nuestra expositora, les recordamos que durante la presentación pueden enviarnos sus preguntas al chat, las cuales serán atendidas al finalizar la exposición. Esta tarde nos acompaña la doctora Ana Paola Gutiérrez Rico. Ella es directora de investigaciones del Departamento de Derecho Energético de la... Perdón, un ratito. Nos acompaña la doctora Ana Paola Gutiérrez Rico. Ella es directora de investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externo de Colombia. La doctora Gutiérrez es abogada, especialista de Derecho Administrativo, con una maestría en Gestión de la Industria de los Hidrocarburos y un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Con más de 15 años de experiencia en asesoría jurídica de entidades públicas y privadas, se ha especializado en mecanismos alternativos de solución de conflictos y derecho minero energético. Además, es profesora de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia y ha sido profesora invitada en diversas universidades de España, Estados Unidos y América Latina. También es autora, directora y editora de múltiples publicaciones en el sector energético y minero y miembro de asociaciones internacionales como ACIDE, ACIER y REDMIN. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Ana Paola Gutiérrez y muchas gracias desde ya por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias Jamie por la presentación. Es un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Ocinermin y especialmente a la querida doctora Beatriz Estrada Moreno y todo el equipo que hace este espacio posible. Quiero confirmar que ustedes estén viendo mi presentación y ya, bueno comentarles que el propósito de esta charla no es que lleguemos a un consenso, pero sí exponerles sobre algunas consideraciones alrededor de la transición energética y esa demanda mundial de metales y minerales claves para avanzar en un proceso de transición energética segura. Entonces, vamos a hablar del papel de la minería en la transición energética y de esas materias primas, minerales y metales que son necesarios para generar energía renovable, producir tecnologías pues, que sean no contaminantes y facilitar la transición hacia un futuro más sostenible y con bajos niveles de carbono. Entonces, pues hablar de esos materiales que se consideran pueden ser insuficientes a 2030 y con el propósito de acelerar la transición energética, pues nuestra charla va a ir un poco más allá de la estrategia de desarrollo sostenible frente al cambio climático. Y es que dentro del proceso de transición energética actual y desde la preocupación a nivel mundial de la acumulación de gases, efecto invernadero y las variaciones climáticas externas. Acá, desde luego, pues abordaremos el tema. La idea es desde ya señalar que lo importante o el centro de la charla es hablar de la suscripción y ratificación a nivel internacional de instrumentos como el Acuerdo de París de 2015 en el marco de la Convención
marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde desde luego se propuso un plan de acción para mitigar y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y, por ejemplo, pues en el caso de Colombia, que en 2017 fue ratificado, el caso de Perú, que en 2018 se convirtió en ese primer país latinoamericano en tener una normativa específica para la lucha contra el cambio climático y en ese sentido, pues ser también un referente frente a normatividad o discusiones alrededor sobre la importancia o no de la existencia de una ley de transición energética. Acá puntualmente pues buscamos es revisar la importancia de este sector minero en la transición energética global, lo cual pues nos permita desde los diferentes roles que tenemos seguir construyendo y aportando a un proceso de transición energética a lo latinoamericano, pero específicamente a una transición energética a la peruana, a la colombiana, que tropicalicemos la transición energética. Y es que tanto la transición energética en América Latina es un tema de gran importancia y debe ser visto desde diferentes ópticas, no solo la ambiental, debido desde luego a asegurar un suministro energético sostenible, seguro y económico. Este proceso de transición se encuentra en un punto crítico donde se deben analizar, por ejemplo, y ustedes son expertos en ello, en el caso de Perú, ese gran potencial que tienen para la generación de energía solar por esa elevada radiación solar que poseen o la gran capacidad eólica que pueden llegar a tener contabilizada en megavatios de energía, pero también revisar la importancia que tiene el cobre y sus casi, entiendo, 40 proyectos que tienen, la importancia que tiene el litio en países como Chile, Bolivia, Argentina, desde luego Perú, o en el caso de Colombia, puntualmente los recientes anuncios del gobierno sobre ciertos minerales y también desde el punto de vista de los hidrocarburos, las políticas sobre exploración y producción y la regulación de los hidrocarburos y esas necesidades relacionadas con la importación y las dinámicas del mercado internacional. Y es que en el caso, por ejemplo, de los combustibles fósiles como el petróleo, pues no solamente se utilizan para producir energía, sino que también se consume a través de sus derivados como el asfalto, los fertilizantes, los plaguicidas, las mismas telas sintéticas, los plásticos. Bueno, en fin, los cosméticos, en la industria farmacéutica, en fin. Y en el caso de la minería, por ejemplo, decisiones como las tomadas mediante decreto en Colombia prohibiendo la exportación de carbón a Israel. Entonces vale la pena decir que encontramos un gran potencial tanto de minerales como de hidrocarburos, de recursos tanto no renovables como recursos renovables en América Latina que no se pueden llegar a desconocer y son factores que se deben tener en cuenta para un proceso de transición energética justa. Y es que vemos cómo diariamente en los electrodomésticos, en el transporte y para asegurar esa transición energética necesitamos, por ejemplo, de acero, de carbón metalúrgico o carbón coquizable y especialmente el cobre. Y bueno, en la gráfica anterior veíamos una torre de transmisión eléctrica de alto voltaje y es que siempre se ha dicho que sin transmisión no hay transición, pero también veíamos varios electrodomésticos que se volvieron de alguna manera indispensables y los ejemplos del transporte también en los que podemos asegurar que sin la existencia de acero, cobre, carbón metalúrgico coquizable, no sería posible obtenerlos y sin contar pues con las discusiones alrededor de los costos que podrían llegar a tener reemplazarlos.
Acá resaltamos que el cobre, pues, es un material que se usa en paneles solares, en turbinas eólicas, en sistemas de almacenamiento de energía, entre otros. Además, pues, a medida que vayamos avanzando en un proceso de transición energética hacia una economía más sostenible, su demanda seguirá aumentando y contribuyendo, desde luego, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Perú es uno de los principales productores de cobre, plata, zinc, pues a nivel mundial, y se espera, desde luego, que las inversiones para este año y el siguiente, pues se concentren también en la expansión de minas de cobre, así pues como en nuevos proyectos relacionados con minerales. Pero en general, América Latina es una región que enfrenta unos conflictos sociales relacionados no solamente con la minería, pero algunos de ellos relacionados con la minería, especialmente con comunidades rurales. Esta es una generalidad en América Latina. Por ello también es muy importante las actuaciones que se den para mejorar las relaciones con las comunidades locales, pero también mirar cómo estas reformas o nuevas normas pueden mejorar de una parte la gestión ambiental, pero también pues la importancia que debe tenerse o los mensajes que se den desde el ordenamiento jurídico para atraer y retener inversiones. Entonces, ciertamente encontramos muchos retos. Acá, solo a título enunciativo y no taxativo, algunos retos para el sector minero energético, pues en América Latina y el Caribe. Seguramente a ustedes se les ocurrirán muchos más, pero acá creemos que los grandes desafíos deben tener en cuenta no solamente avanzar en un proceso de transición energética, sino garantizar esa confianza, no solo la jurídica, la cual es indispensable, sino una adecuada coordinación interinstitucional y que permita y garantice ese diálogo también entre las partes, entre todos los actores, y que fomente la creación de entornos regulatorios en escenarios de co-creación que resulten ser efectivos, eficientes y desde luego pues con capacidad de llegar a ser medidos. Entonces, si bien se ha discutido mucho sobre el concepto de transición energética y de ese proceso para transitar a un modelo energético sostenible en el que se reduzca la dependencia de los combustibles de origen fósil, también se debe hablar de cambios paulatinos y progresivos en esos modelos de producción, distribución y desde luego pues del consumo de energía. Esto para que sea un proceso de transición y no un salto energético que resulte de alguna manera inseguro y que no pueda llegar a ser irreversible. Entonces, desde la academia, buscando explicar a través de 5 tendencias o como aparecen esas 5 Ds, este proceso paulatino, que lo pueden ver representado en este engranaje que se ve en la pantalla, pues lo que se busca o lo que se considera para acelerar un proceso de transición energética segura, hablamos que se basa principalmente en 2 pilares. Uno, en la seguridad energética y dos, en la sostenibilidad ambiental y social. Cuando se habla de seguridad energética como un principio, que se debe entender pues como esa capacidad que tienen los países para responder a la demanda energética, tanto la vigente como desde luego la futura, de una forma que sea confiable, pero que también sea resiliente frente a cualquier circunstancia que comprometa el suministro, sea, por ejemplo, las situaciones que ocurren con ocasión del fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Entonces también se habla de un aprovechamiento de todos esos recursos energéticos disponibles. Entonces, en cuanto
a seguridad energética como parte de este engranaje, pues es necesaria esa acción del Estado que vaya orientada a garantizar el suministro de energía de una manera sostenible económicamente y también sustentable ambientalmente. En ese sentido, se plantea como objetivo en el ámbito de la seguridad energética diversificar esas fuentes de energía y garantizar la seguridad pues en el abastecimiento e impulsar esa sostenibilidad energética. Entonces, se conciben como líneas de esa acción estratégica el abastecimiento, la distribución y el consumo. Ahora, en cuanto a la sostenibilidad ambiental, esta hace referencia a esas relaciones que se establecen con el medio ambiente y que éstas sean sostenibles, valga la redundancia, pues que sean también perdurables a largo plazo. Entonces, de esta forma, hay que afirmar que una actividad es sostenible ambientalmente cuando está enfocado, se puede garantizar la conservación del agua, la calidad del suelo, la riqueza, la diversidad animal y vegetal. Y acá es muy importante hacer una claridad y es que no quiere decir que la actividad no genere un impacto, porque absolutamente todas las actividades lo generan, sino que acá hacemos referencia a que se permita desde luego pues la conservación del agua, de la calidad del suelo y de la diversidad animal y vegetal. Ahora, cuando se hace referencia a esa sostenibilidad social y la preocupación por garantizar que todas las personas eh, tengan acceso a los recursos y servicios que son necesarios para tener calidad de vida y una vida digna. Aquí se incluye pues la igualdad de oportunidades, la eliminación de pobreza y la promoción de la equidad como esos ideales a los que se debe llegar. Ahora, viendo ese engranaje, ese concepto de transición energética del cual se ha hablado tanto, pues se define por lo general como un cambio que debe ser estructural, pero a largo plazo en los sistemas energéticos. Entonces, si bien las transiciones energéticas históricas constituyeron en general procesos o eventos prolongados en el tiempo que se desarrollaron durante muchas décadas, esto no aplica necesariamente a la transición energética actual, que se desarrolla bajo unas políticas y unas condiciones tecnológicas muy diferentes, como lo veíamos en la diapositiva anterior, haciendo referencia a las 5Ds. Acá me voy a regresar para que veamos sobre esas 5Ds puntualmente a cuáles nos referimos. Uno, a la descarbonización, bajo la cual pues los sistemas modernos son diseñados para disminuir su contribución frente al cambio climático y desde luego mejorar su resiliencia. Y ahí es importante también ver cuál es ese porcentaje de emisiones que nosotros también tenemos y cuáles son los compromisos que hemos adquirido. Hay una D también, y es en la que hacemos especial énfasis sobre la diversificación caracterizada por esa coexistencia de fuentes energéticas, tanto de fuentes fósiles como pues las renovables. Los combustibles de origen fósil, el carbón, el petróleo, el gas, pues de manera paulatina dentro de este proceso de transición energética van a ir perdiendo peso en la canasta energética pues a nivel mundial, regional y desde luego pues en cada país que hace uso de estos recursos, pero esa transición no va a ser tan rápida. Es necesario entonces establecer o pensar una estrategia energética desde una perspectiva de la coexistencia de fuentes y no desde la rápida eliminación de una de ellas o de la
me atrevo a decir, de una satanización respecto a alguna fuente de generación en particular. Frente a la digitalización, pues esto muy atado a la innovación, a la tecnología, a las tecnologías de información, que lo veremos en la siguiente diapositiva, que permiten unas nuevas formas de interacción entre agentes, tanto nuevos como ya los establecidos. Hablamos de una de democratización permitiendo un mayor acceso, pero también hablamos de un poder de decisión y de un conocimiento por parte de los usuarios y en ese sentido hablamos de esa democratización como un doble, como un derecho y como un deber. Entonces, es esa posibilidad también de hacer parte de las decisiones de los países pues que aplican y entre estos Perú es líder en temas de mejora regulatoria. Entonces, también esa posibilidad y ese derecho y ese deber que tiene el ciudadano de participar también cuando las normas son sometidas, los borradores de las normas son publicadas para comentarios, hacer parte de de esos comentarios y participar de esta forma. Y hablamos de una desregulación o una desregularización refiriéndose en algunos casos a liberalización del mercado, a definición de nuevas estructuras de gobernanza, a la apertura a nuevos agentes, a nuevos modelos de negocios, particularmente pues en el sector eléctrico. Y en el centro de esta transición, de estas 5 Ds de descarbonización, descentralización, digitalización, democratización y desregulación, está el ser humano y por eso siempre hemos apoyado pues em, al Consejo Mundial de Energía cuando habla de la importancia de la humanización de la energía. Nuestro aporte pues como unidad académica principalmente ha sido desde el derecho de la energía. Acá rápidamente pues podemos ver, si revisamos un poco la historia de la humanidad, vemos cómo se han presentado diferentes procesos de transición, haciendo pues un paralelo con las 4 revoluciones industriales o las cuatro llamadas revoluciones industriales. Y si hacemos un análisis de ese concepto de energía sostenible, pues entonces va a implicar una revisión también de un conjunto de problemas que están estrechamente vinculados o concatenados, como pueden ser el crecimiento económico, temas relacionados con la contaminación, la urbanización desordenada, la agricultura, la ganadería, bueno, todo lo relacionado también con el cambio climático. En todo caso, se considera que este proceso actual de transición energética enfocado al desarrollo de fuentes de energía renovables y limpias, el sector minero es indispensable para su crecimiento porque la mayoría de instrumentos, equipos, instalaciones para la generación y transmisión requieren de diversidad de minerales como por ejemplo el cobre, el aluminio, el acero, el níquel, bueno, el litio, entre otros. Y así llegamos entonces también a discutir en la época de la sostenibilidad, en donde se encuentra esa Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adoptada por más de 190 países miembros, como se encuentra una relación también y una importancia frente a ese cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, donde la energía y sus consecuencias sobre el cambio climático pues cobran una gran importancia. Acá simplemente pues como referencia, el Foro Económico Mundial publicó el índice global de Energy Transition Index, que permite la preparación o medir también cada país cómo va avanzando en esta transición y la eficacia de sus sistemas energéticos pues a nivel nacional. Ese índice de transición energética pues compara un poco más de 120 países en cuanto a su desempeño en el sistema energético actual,
la preparación de su entorno, encuentra que si bien se han dado algunos progresos, ya veremos, digamos, particularmente en el caso de Colombia y Perú, existen unos desafíos emergentes para alcanzar la equidad en la transición. Y es que ahí el llamado es, si centramos la importancia de la transición en el ser humano, también es ver cuáles son esas necesidades que tiene. Esas necesidades básicas insatisfechas y hacer un cambio hacia ese enfoque, hacia la seguridad energética. Entonces, pues aparece como país líder Suecia, en el caso de América Latina aparece Brasil, Uruguay, Costa Rica. Vemos que comparado con el año 2023, Colombia pasó del puesto 39 al puesto 35. En el caso de Perú, no sé si lo alcanzan a ver, pero pasó del puesto 47 en el 2023 al puesto 54. Eh, en fin, son puntajes de los países que son resultado de una combinación pues de factores que incluyen desde luego la existencia de recursos naturales para la transición, temas de geografía, temas asociados al clima, también temas de demografía pues desde luego pues esa estructura económica. Acá, simplemente para cerrar este punto de la transición, pues es que ese contexto tiene que ser aterrizado a cada país y cabe resaltar que en temas de descarbonización, tanto Perú como Colombia somos o estamos dentro de los países que generan menos del 1% de emisiones o somos responsables menos del 1% de las emisiones globales de CO2. Por lo cual, pues es claro que el compromiso de nuestros países con la transición, pues no es mayor o menor en relación con el nivel de emisiones, sino en relación o pues con fundamento también esa acción global internacional por el clima para mitigar los efectos de los gases efecto invernadero y en virtud de un principio de responsabilidad, pues común pero diferenciada. En todo caso, pues la contribución de los países que emiten alrededor o menos del 1% de CO2 a la atmósfera llega a ser un 22%. Eh, entonces, pues los objetivos de la transición energética dependen también de la disponibilidad de minerales. Algunos lo denominan la maldición verde, yo no lo veo así, pero lo que sí creo es que la seguridad de las cadenas de suministro de energía y de tecnología son cada vez más importantes. Y América Latina tiene, a diferencia de otras regiones, pues abundantes recursos minerales que pueden contribuir a acelerar esa transición energética, no solamente en los países, en la región, sino en el mundo diversificando pues esa oferta de minerales y metales que son considerados críticos para la transición energética. Entonces pues hay unos desafíos de cara a la importancia económica y ese riesgo de suministro para un desarrollo industrial y económico. Para los que no tienen conocimiento y les resulta de pronto nuevo, pues estos minerales críticos son esos minerales cuyo riesgo de escasez en el suministro y por lo tanto su impacto sobre la economía pues puede ser mucho mayor frente a otro tipo de materias primas. Entonces son importantísimos para la industria, para el comercio, tienen un gran impacto en la economía y pues se considera que pues a futuro su suministro puede llegar a ser de difícil acceso. Ahora, los minerales estratégicos pues son minerales y metales que son importantes para la industria y el comercio y en particular pues desde luego para la economía, la defensa, la construcción de infraestructura y producir estas tecnologías siendo sus reservas pues muy anheladas por países industrializados.
En el caso pues de los países productores se entienden de importancia económica estratégica aquellos cuya exportación pues supone importante o generan un ingreso importante para el país. No obstante, pues no existe un consenso universal respecto de la definición de criticidad y este concepto pues también cambia con el tiempo y en función de las necesidades de la misma sociedad y de la disponibilidad de suministro. Luego pues ese es un criterio que se podría llegar a considerar subjetivo. Entonces esa criticidad o lo estratégico de un mineral depende también del contexto y del país, pero sobre todo pues de esa dotación que pueda haber de minerales en ese desarrollo de cada país a nivel industrial, económico, en fin. El cobre, por ejemplo, ustedes que tienen esta riqueza, es estratégico para la electrificación, mientras que el litio y el cobalto son pues críticos para las baterías. De ion litio son fundamentales para el almacenamiento de energía. Otros como el níquel, el grafito, las tierras raras, pues son imprescindibles para la fabricación en las turbinas eólicas, en los motores eléctricos. Entonces se considera que estos minerales son cruciales para construir tecnología y para alcanzar esos objetivos de emisiones cero. La producción de estos minerales importantísimos para la transición energética, pues está concentrada en muy pocas regiones, lo que crea también unos desafíos geopolíticos. China, por ejemplo, domina la refinación del litio, también del cobalto, mientras que la mayor parte del cobalto proviene de pues, la República Democrática del Congo y esa concentración genera pues también unos riesgos frente a la interrupción en el suministro, especialmente en tiempos de tensiones internacionales. En América Latina, pues se encuentran grandes reservas de minerales estratégicos y no es casualidad que Perú se presente pues como un país productor estratégico en la transición energética. Y es que veía, según la información de Ingemet, que Perú tiene 8 de los 17 minerales críticos para la transición, incluidos desde luego liderando la lista, pues el hierro, perdón, el cobre, pero también de hierro, plomo, plata, en fin. Sin embargo, pues es fundamental que estos países en general, pues América Latina, revisen también sus políticas mineras y que estén alineadas con las demandas actuales, pues frente a la transición energética. Entonces, se habla pues de la importancia de identificar y proteger aquellas reservas que se consideran clave, así como pues ese desarrollo de infraestructura necesaria para una explotación responsable. A manera de conclusiones, pues la transición energética efectivamente ofrece una oportunidad única para fortalecer la economía y la minería es un aliado estratégico definitivamente. Por ejemplo, al convertir a un país o una región en un proveedor clave de minerales estratégicos, se puede atraer, pues desde luego, mayor inversión extranjera, crear empleos, mejorar competitividad a nivel global. Desde luego, para aprovechar plenamente estas oportunidades, es indispensable que el desarrollo de estos recursos se realice de manera sostenible y ahí pues volver un poco a ese engranaje que presentamos frente a la transición energética, la exploración y explotación de estos minerales estratégicos. Deben desde luego responder a las necesidades del mercado local, pero también es una oportunidad valiosísima como producto de exportación. Hay unos desafíos y unas oportunidades
alrededor de la innovación, porque las principales potencias pues están desarrollando estrategias para asegurar sus cadenas de suministro, la transición hacia una economía descarbonizada dependerá, desde luego, también en gran medida de la disponibilidad de minerales. Y esto pues genera unos desafíos similares a los que en el pasado también se creó frente a la dependencia del petróleo. También frente a la sustitución y el reciclaje, porque a medida que aumenta esa demanda de minerales estratégicos, surge también esa necesidad de encontrar mejores alternativas y mejorar esas tasas de reciclaje, hablar de la economía circular, de estrategias frente a los recursos naturales también para mitigar esos riesgos, no solamente ambientales, sino también geopolíticos. Ahora, como lo vimos, frente a la dependencia y concentración geográfica, en la gráfica en la que veíamos los grandes productores, pues esa dependencia de ciertos países para el suministro de estos minerales es un tema que va a ser una preocupación cada vez de mayor importancia. Países como China, que tienen un dominio frente a la producción de varios de estos minerales, de gran presencia de tierras raras, mientras y veíamos también el caso de la República Democrática del Congo, pues se ve como también pues en América Latina, alrededor de la producción del cobre, del cobalto, del litio, pues Chile, Argentina, Perú, Colombia también pues resultan ser países que deben ser tenidos en cuenta también desde el punto de vista de la generación de minerales para la transición. Entonces, en América Latina, pues es muy importante ese mercado de metales y minerales para la transición. Ayer en un panel se destacaba que para este año, pues América Latina tendrá inversiones en construcción superiores a los 3.500 millones de dólares enfocados en metales, pues como el litio, el cobre y el níquel. Entonces, esa demanda de minerales críticos como el cobre, el litio, el níquel, está impulsando esa expansión de proyectos mineros en la región. Ha traído inversiones, especialmente pues en este caso de China, de Canadá, de Estados Unidos, y pues va muy de la mano también de avanzar con esos objetivos de desarrollo sostenible, con esos propósitos de descarbonización, en acelerar pues esa adopción de energías renovables y de prácticas sostenibles en la minería, siguen estando presentes y van a tener una mayor importancia en el futuro inmediato. Es evidente que existen regulaciones más estrictas, pero el gran riesgo está también en temas de nacionalización pues las menciones que se puedan llegar a hacer en los países de América Latina sobre nacionalización de recursos o medidas políticas que pueden demorar o suspender pues las inversiones. En el impacto de la transición energética, pues ya es una realidad. A 2050 se va a necesitar aumentar considerablemente esa capacidad de generación eólica, solar, en temas de movilidad eléctrica, pero todo esto que va de la mano de las metas y esa agenda a 2050, pues también tenemos que revisar si contamos con los recursos suficientes. Y revisar un poco ese impacto directo en el desarrollo que se puedan tener en los proyectos. Em, pues recordemos que también esos altos precios
que finalmente pues estamos hablando de commodities y esos altos precios pues pueden incentivar las inversiones, mientras que pues, los bajos precios pueden llevar a suspensiones o cancelaciones del proyecto. Simplemente para terminar, pues América Latina y especialmente pues la invitación en el caso tanto de Perú como de Colombia es decir que a pesar de esos desafíos políticos, económicos, regulatorios, siguen siendo países clave en el desarrollo de proyectos de metales y de minerales con gran potencial para contribuir en avanzar en la transición energética a nivel global y garantizar satisfacer esa creciente demanda de minerales críticos. Em, en mi concepto, pues creo que seguimos avanzando en temas de descarbonización, tenemos que seguir hablando de coexistencia de fuentes y bueno. Por último, junto con mis agradecimientos, pues les comparto una foto que nos tomamos en la última visita que hicimos a las minas de carbón a cielo abierto ubicadas en la cuenca del Cesar y mis datos de contacto para escuchar si tienen alguna pregunta o alguna aclaración, observación. Quedo supremamente atenta. Muchas gracias. Espero haber sido súper puntual con con el tiempo asignado. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Paola Gutiérrez. Agradecemos sinceramente su valiosa ponencia. A nuestros invitados, los que están conectados, les reiteramos que pueden presentar sus preguntas. Doctora, ya tenemos algunas consultas que nos han ido llegando. Por ejemplo, quisiera saber si usted prevé un nuevo boom de commodities a raíz de la transición energética actual y futura. Sí. Pues definitivamente así va a ser. Yo creo que cuando hablamos de transición energética y exponíamos pues la importancia también de los mercados y hablábamos de la importancia también de la incorporación de tecnologías, creo que debemos estar preparados y con la mente abierta a que la transición energética va a seguir trayendo consigo este proceso actual, va a seguir trayendo consigo pues el boom de varios commodities, pues como los identificábamos previamente. Ahora, otro punto será de cómo cada uno de los países se prepara para asumirlo. Gracias. Muchísimas gracias. Acá nos ha llegado una siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la gobernanza minera para garantizar la transición energética? Bueno, pues si entendemos que la gobernanza minera se refiere a ese conjunto de políticas, de normas, de instituciones y procesos pues que regulan y gestionan en la explotación de recursos minerales en un país, todo está incluido dentro de un marco integral que abarca desde la concesión, pues, de licencias para la exploración y explotación de minerales hasta la supervisión de operaciones mineras y esa gestión de impactos ambientales y sociales, así como pues también la distribución de beneficios económicos derivados de la minería. Entonces, así las cosas, esa gobernanza minera juega un papel crucial en la transición energética, especialmente porque digamos que como lo veíamos en minerales críticos como el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras, pues son fundamentales para tecnologías claves en energía limpia, como baterías, paneles solares, bueno, las turbinas eólicas. Entonces, a medida que el mundo pues avance hacia un futuro más sostenible y descarbonizado, esa demanda de estos minerales va a seguir aumentando considerablemente
y genera unos retos también desde los diferentes roles entre estos, pues la normatividad, la regulación y esas políticas públicas alrededor de la minería, pues cobran muchísima importancia y esta gobernanza pues va a permitir el funcionamiento de esa cadena productiva de estos minerales, así como su comercialización. Sumado a eso, pues lo señalado de cara a la diversificación de fuentes y a la seguridad energética, pues en esa toma de decisiones en las cuales pues el llamado es a no desconocer pues ninguna fuente energética y tampoco ningún mineral de manera prematura. Muchísimas gracias, doctora. Acá tenemos una siguiente pregunta. Como mencionó, no debe satanizarse ninguna fuente de energía. ¿Qué opina de la nucleoelectricidad? Bueno, eh, bueno, acá esta opinión no compromete a ninguna de las empresas que asesoro, ni la universidad, desde luego, a la cual estoy vinculada. Pero yo creo que es una oportunidad y precisamente considero, digamos, el caso de Francia, el caso de países que están abiertos a todo tipo de fuentes con el propósito de garantizar la generación de energía, ese suministro de energía es válido. Yo creo que todo está también de la mano de las adecuadas técnicas y de la innovación siempre presente en cada paso. Creo que, pues, obviamente, frente a situaciones como las que se vivieron en Fukushima, donde se presentó, o sea, todo lo que podía salir mal, salió mal, o sea, fue un triple desastre, pues asusta muchísimo, pero vuelvo e insisto, aun cuando se habla de energía nuclear o de cualquier fuente de generación o de vector, pues no se debe satanizar. Perfecto, muchísimas gracias. Nos escriben también, ¿cómo aprecia la industrialización del litio? ¿Tienen los países de Sudamérica saber qué hacer con estos recursos o solo seremos un país exportador de materias primas? Bueno, yo les decía que a lo largo de la charla, que digamos que lo que se busca con todos estos minerales críticos y estratégicos en cada uno de los países es primero premiar o buscar satisfacer las necesidades principales a nivel local, pero también somos conscientes de que, digamos, estamos lejos de las condiciones que pueden darse en China y esas ventajas que ellos tienen en el procesamiento de este tipo de minerales y su utilización. Ojalá lleguemos a ese punto, pero también verlos como un recurso que puede ser muy interesante para las exportaciones es completamente válido. O sea, pienso que no debe ser una razón por la cual no se pueda llegar a considerar, no solamente en el caso del litio, sino cualquier tipo de mineral o de metal para tomar la decisión de su explotación. De acuerdo. Nos comentan, gracias por la exposición. Me gustó la foto de Guatapé. ¿Cuáles son los riesgos que considera para Latinoamérica por futuros cambios tecnológicos durante la transición energética? Bueno, primero, ay, muchas gracias por la foto. No, la foto no es en Guatapé. No tengo el gusto de conocer Guatapé estando en mi país. La foto es de la mina El Descanso en el Cesar. Pero bueno, frente a los riesgos tecnológicos de la transición energética, yo creo que todo tipo de actividad tiene unos riesgos y pienso que no puede ser
una limitación, el miedo a esos riesgos, pero desde luego, pues creo que tenemos, o en América Latina tenemos una riqueza en recursos naturales, creo que también tenemos un ordenamiento jurídico lo suficientemente robusto, que en temas ambientales cada vez se fortalece mucho más, que los riesgos frente a nuevas actividades siempre van a estar presentes, pero pues no son una razón, o sea, para esto pues tanto el regulador como la sociedad en general, los diferentes actores deben estar prestos a permitir que la innovación cumpla con su propósito, pero también que se enciendan las señales de alerta al respecto. Entonces, yo voy muy de la mano de la importancia de avanzar en temas tecnológicos, en que la innovación no solamente asociada a la tecnología debe avanzar y que pues uno de los grandes riesgos, no creo que tanto de la tecnología, sino un riesgo generalizado es poner en riesgo ahí sí la transición energética o la no toma de medidas en el momento indicado. Muchísimas gracias. Una más tenemos por acá. ¿Cree posible en el corto plazo establecer un desarrollo sostenido del hidrógeno verde a partir de la actividad minera? Wow, bueno. Eh, yo sí lo creo y de hecho aprovecho para hacer la cuña. Hace unas pocas semanas sacamos el manual iberoamericano en derecho minero y leía al autor peruano. Acá lo tengo. Diego San Martín y hablaba pues de todos los beneficios desde luego de la minería y de la relación que se tiene también con vectores como el hidrógeno y hablaba de una aprobación de un proyecto de ley para la modernización del subsector eléctrico y promocionada la producción de hidrógeno verde. Yo creo que para avanzar en temas de transición, las medidas que se vayan adelantando de manera responsable en cada uno de los países son supremamente valiosas y creo que el hidrógeno tiene una gran oportunidad en América Latina, no solamente el hidrógeno verde, que desde luego es considerado el más limpio, sino también el azul, el blanco. Entonces, pues celebro y me encantó leer los avances que tiene también Perú en temas de hidrógeno. Nosotros, pues, en Colombia estamos avanzando, no a pasos tan acelerados, pero siempre se ha hablado del hidrógeno y su importancia dentro de la transición energética. Muchísimas gracias, doctora Ana Paula Gutiérrez. Agradecemos profundamente su participación, sus aportes, que sin duda van a ser un gran estímulo de utilidad para nuestros participantes. A nuestros asistentes que se han conectado también, muchas gracias por estar en este webinar de Ocinermin. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán informarse y conocer sobre los siguientes eventos que realizará Ocinermin. Muy buenas noches, muchas gracias.